Buenos días, ¿cómo estáis? Seguimos con el capítulo 6 de Joe Dispenza, que cuenta y cuáles son las aplicaciones que podemos utilizar en nuestro día a día para mejorar nuestro estado de abundancia y de atracción, es decir, cambiar nuestra manera de pensar. El capítulo 6 trata sobre los 3 cerebros, que luego los explicaré, que son los siguientes. Cerebro 1, que trata del pensar, cerebro 2, que trata del actuar, y cerebro 3, que trata del ser. Los capítulos anteriores de Joe Dispenza y su explicación hemos aprendido cómo funciona el lenguaje o el proceso que nos lleva a actuar como actuamos. Y es, como recordatorio, muy sencillo. Sabemos que hay unos neurotransmisores que pasan a unos neuropéptidos y esos neuropéptidos a las hormonas. Y las hormonas crean unas emociones que nos detonan. Sabéis que los neurotransmisores están en la parte del cerebro. Los neuropéptidos es el hipotálamo, que está a la altura de los ojos, por dentro de la cabeza hacia atrás, más o menos, que comunican por el torrente sanguíneo, detonando las hormonas, y las hormonas crean emociones. También hemos aprendido, porque Joe Dispenza ha tenido la facultad increíble de explicárnoslo de manera sencilla, qué es un cabreo, por ejemplo. Un cabreo o un estado de furia o un estado de celos, lo que queráis. Y lo ha dividido, según el tiempo que nos dure el cabreo o el mosqueo, en 3 fases. Si el cabreo nos dura horas o días, se llama estado de ánimo. Si seguimos encabronados y el cabreo nos dura semanas o meses, se llama temperamento. Y si seguimos siendo tan geniales que el estado de ánimo de cabreo nos dura año o años, se llama rasgo de personalidad. En este capítulo 6, que habla de los 3 cerebros, vamos a tener una primera introducción al sistema meditativo que utiliza Dispenza, que por cierto es muy distinto de los otros sistemas meditativos que existen. Hay muchísimas escuelas de meditación. Hay muchísimos sistemas de meditación. Yo he probado unos cuantos. He de reconocer que a mí el que más me gustaba hasta ahora, y me sigue gustando, es el sistema de Krishnamurti, que es que no hay sistema. Os podéis reír lo que queráis, pero es un sistema en el que no hay sistema. Pero también he de decir que el sistema de meditación de Joe Dispenza me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo por lo siguiente. Voy a explicarlo. El sistema de Joe Dispenza, al igual que el de Krishnamurti, no hablan solamente de cambios de hábitos y cómo cambiarlos, sino de que esos cambios de hábitos deben de existir en un estado de conciencia. Porque si no, sería un cambio de cromos. ¿Y qué significa un estado de conciencia? Para resumirlo, significaría algo así como no buscar la medalla. Es decir, he sido malo malísimo, mala malísima, y me voy a pasar a bueno buenísimo, porque sí, y voy a hacer A, B, C, D, E todas las mañanitas, y yo luego a la semana, a los 2 días al mes, voy a tener la medalla y ya me he curado y ya soy fantástica y fantástico. No funciona así. El estado de conciencia es una revisión de nuestro pasado, de nuestra manera de pensar, entenderlas, trascenderlas y darle a la mente unas nuevas órdenes. Porque los dos dicen lo mismo, la ley de la atracción siempre ha funcionado, nunca ha dejado de funcionar. Hemos tenido lo que hemos pedido. Y para dar ese salto hacia el otro ladito, llamémoslo bueno, no solamente tenemos que tener una revisión del pasado
añadida a un cambio de hábitos, llamémoslo ejercicios, meditaciones, lo que queráis, deporte, lo que queráis, sino que además de eso tiene que haber una revisión de nuestra autoridad, el pequeño autoritario que tenemos dentro o autoritaria, y la autoridad de fuera, es decir, del entorno, de lo que nos cuentan, y llevarlo a un punto de valentía y coraje donde nos hemos revisado y estar siempre revisándolo. Los dos comparten esto. Puede haber un motivo, que es el de quiero ser feliz, perfecto, pero ese motivo no puede ser el logro de la medalla que a la semana lo tengo conseguido o al año, porque va a estar constantemente con nosotros. Es más, ha de estar constantemente con nosotros. Y de hecho, Anthony de Melo tiene una frase que dice: para ser feliz hay que estar dispuesto a cambiar constantemente. Es más, tiene otra que es mortal: para ser feliz hemos de restar. ¿Y a esa resta a qué se refiere? A quitarnos todos esos pensamientos, actitudes, hábitos y condicionamientos que teníamos del pasado que nos hacen dependientes. Dicho esto, vamos a empezar con el capítulo 6, que trata de los 3 cerebros: el pensar, el actuar y el ser. Así que nada, los capítulos siguientes vamos a empezar a entrar ya en el sistema meditativo de Dispenza, que tiene objetivos, que tiene visualizaciones, que tiene ejercicios, a diferencia de los otros sistemas, como decía antes, donde lo que se busca es el silencio. En el sistema de Joe Dispenza también existe el silencio, pero desde otro lugar. A mí me vale mucho. Me vale mucho este y me vale mucho el de Krishnamurti. Y me vale mucho también otros sistemas que he probado. Aquí lo importante es llegar a un punto en el que nosotros, después de revisar, de entender y de practicar lo que queramos practicar, no hay por qué practicarlo todo. En lo que os valga, ponerlo en marcha. Nada más. Extraer de cada cosa lo que nos sirva. Porque no hay sistema verdadero, no hay sistema perfecto. El perfecto somos nosotros y somos los que decidimos que nos sirve o que no. Y en la meditación y en el mundo espiritual de la vida material ocurre como en la vida material. Hay instituciones, hay sistemas, hay todo lo que queráis. Mirad las religiones, pero es que las mismas religiones tienen una extensión en el mundo espiritual de la búsqueda de qué es la mente. En el mismo budismo hay más normas que cañones en el mundo. En los mismos sistemas meditativos hay más normas que cañones en el mundo. Está el principio del gurú, está el principio del que tienes que depender de alguien. Muchas cosas. Todas estas cosas las tenemos que entender, revisar y decidir. Yo soy de muy no gurú. Ni gurú ni gura. Soy de procesar mis cosas y de tener muchas personas que creo que cuentan cosas interesantes, usarlas, aplicarlas y obviamente darles gracias. Y las que no me gustan, no. Que no pasa nada. Que no pasa nada. ¿Ok? Bueno, empezamos con los 3 cerebros, capítulo 6, de pensar, a actuar y a ser. Y vamos a empezar con un ejemplo para que entendáis estos 3 procesos, estos 3 cerebros, el del pensar, el de actuar y el del ser, que es un ejemplo súper sencillo. Si sabes conducir, seguramente ya has vivido el ejemplo más básico de pensar, actuar y ser. Al principio, tenías que pensar en cada acción y en el código de circulación, pero después ya conducías mejor mientras te fijabas en lo que hacías. Y al final, todo ese proceso de pensar, aprender y memorizar, te convertiste en un conductor donde tu mente ya lo hacía de manera mecánica, sin pensar. El concepto de la configuración del cerebro es básico para entender
cómo podemos cambiar nuestra mente, cómo las neuronas acaban estableciendo relaciones duraderas. Hemos hablado antes, en capítulos anteriores, de la regla de Hebb, H-E-B-B, que dice lo siguiente: las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Los neurocientíficos creían que después de la infancia, esto era años atrás, la estructura del cerebro apenas cambiaba. Pero los nuevos descubrimientos de la neurociencia han revelado que en la época adulta muchos aspectos del cerebro y del sistema nervioso pueden cambiar estructural y funcionalmente, como ocurre en el aprendizaje, la memoria y la recuperación de una lesión cerebral. Es decir, hasta hace unos años, no lo sé, 30, los neurocientíficos decían que en la infancia era cuando ya teníamos todo y a partir de ahí las neuronas eran replicadoras. Pues parece ser que no es así, y menos mal que no es así, porque si no estaríamos destinados a ser los mismos borreguetes de siempre. Pero igual que las células nerviosas que se conectan juntas se pueden desarrollar, también podemos hacer lo contrario. Y eso es importante entenderlo porque en este proceso, a través del cual nos guía Joe Dispenza, vamos a hacer eso, a desconectar algunas que tienen que ver con el pasado, que son las asociaciones de cabreo, química, hormona, sentimiento, boom, 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 año tras año. Pero eso queremos desconectarlo. ¿Para qué? Para crear unas células nuevas que se conecten de otra manera, para que nos den otro mensaje más feliz. Repito, lo contrario también es cierto. Las células nerviosas que ya no se activan juntas dejan de estar desconectadas. Es decir, si yo no envío un mensaje a través de las neuronas a otra célula de cabreo, pues no hay mensaje, no se hablan. Si creo un mensaje nuevo de felicidad, se hablan. Lo que no se usa, se pierde, dice. Incluso podemos con el pensamiento, si nos concentramos en ello, desconectar o eliminar conexiones no deseadas. Así que podemos desprendernos de eso, a lo que hemos estado aferrados y que ha condicionado nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Nuestro cerebro renovado ya no seguirá activando los circuitos del pasado. Las propiedades de la neuroplasticidad, ahora explicaré qué es la neuroplasticidad, son tan grandes que nos permiten crear un nuevo nivel de mente. ¿Y qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que tenemos en el cerebro de renovarnos y crear nuevos circuitos a cualquier edad mediante los estímulos del entorno y nuestras intenciones conscientes. ¿Qué significa esto de la neuroplasticidad? Que nosotros, si estamos convenientemente motivados, si estamos convenientemente incentivados, estimulados por el entorno y nuestras intenciones conscientes, nuestra intención, quiero eso, voy a hacer eso, me quiero sentir mejor, ¿ok? Lo que hace es desarrollarse. Eso se llama la neuroplasticidad, con lo cual podemos hacerlo nosotros mismos sin necesidad de ir a ningún sitio. Eso es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de renovarse y crear nuevos circuitos a cualquier edad mediante los estímulos del entorno y nuestras intenciones conscientes. En cierto modo, se da el proceso neurobiológico de fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo, que los neurocientíficos denominan poda y generación. Aquí tenemos una metáfora buenísima del ejemplo de lo que vamos a hacer con la mente y de lo que propone Joe Dispenza de hacer con la mente, con los nuevos pensamientos. Y el ejemplo de la poda es buenísimo. Todos hemos visto un árbol, una viña, un viñedo, lleno de hojas, lleno de uvas. Bueno, da la uva, recogemos la uva y luego, llega el otoño y hay que
podar. Y de repente pasamos de ver un paisaje precioso, magnífico, de hojas verdes, de colores, marroncitos en otoño, a de repente en invierno verlo seco, pelado en su estructura. Y decimos, está muerto. No, no está muerto. Lo hemos podado. ¿Para qué? Para que vuelvan a ver, existir y crecer nuevos brotes. Nuevos brotes. El ejemplo de la viña, del viñedo, es magnífico. Yo lo sé porque, como he trabajado muchos años como fotógrafo de gastronomía, de viñedos, de bodegas y de viajes, he tenido la oportunidad de poder contaros algo más acerca de esto. No solamente es que que podemos nuestra mente para que salgan nuestros brotes, sino que en muchos casos ese mismo viñedo que da un tipo de uva y un tipo de calidad, el viticultor actúa sobre el viñedo para modificar ciertas cosas, como la salud de las hojas, la calidad de la uva. Pues el proceso es lo mismo que nos está contando Joe Dispenza. Al crear el hábito de una nueva forma de ser, básicamente estamos volviendo a controlar lo que hasta ahora era un proceso inconsciente del ser. En lugar de tener la mente un objetivo, por ejemplo, no voy a seguir enfadándome por todo, y el cuerpo otro, prefiero seguir enfadándome e inundándome con las sustancias químicas a las que estoy acostumbrado, unimos la intención de la mente con las respuestas del cuerpo. Y para lograrlo, debemos crear una nueva forma de pensar, actuar y ser. Aquí voy a hacer otro inciso para explicar. En capítulos anteriores, Joe Dispenza nos dice que muchas veces la mente quiere cambiar, pero el cuerpo, todo esto con el proceso ese que recordaréis que era los neurotransmisores de la mente, los neuropéptidos y las hormonas. La mente quiere cambiar algo que no le gusta, pero el cuerpo, que lo memoriza todo, a través de la química, de los neuropéptidos que pasan por el torrente sanguíneo y se lo queda ahí como recordatorio, te dice que tururú trompeta, que él no quiere cambiar y que él está muy a gustito así. Y como sabéis y recordáis bien que nos contaba Joe Dispenza, que hasta los 40 años el 95% de nuestros actos, emociones y hábitos son los mismos y que solo conservamos un 5% de conciencia, ya me contaréis cómo convencemos al cuerpo, que está acostumbrado a mandar sobre la mente, que el cambio lo aplique. Entonces, al lugar que nos lleva Joe Dispenza es a la unificación, a la armonía, que también es yoga. Yoga es unificación de la mente con el cuerpo. Es decir, lo que diga la mente que lo cumple el cuerpo. No a la dualidad que crea fractura. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Después, hacer algo, cambiar nuestras acciones y conducta, para tener una nueva experiencia, la cual nos producirá un nuevo sentimiento. Y luego memorizar ese sentimiento hasta que se convierta en un estado del ser, cuando mente y cuerpo son solo uno. Este párrafo tiene que ver con los 3 cerebros. Lo explico. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Eso es el pensar uno, que ahora explicaré qué es la neurocorteza. Después, hacer algo, que es el cerebro límbico, que está en el hipotálamo. Ejecutarlo. Para tener una nueva experiencia, que es la del ser, que es el tercer cerebro. El cerebro que se llama cerebelo, que es el del subconsciente, donde se va a almacenar todo, después de repetirlo un montón de veces, para entregárnoslo de manera que ni nos enteremos. Y para explicarlo así, voy a contaros dónde están esos 3 cerebros de los que habla Joe Dispenza y que tienen que ver 1 con el pensar, 2 con el actuar y 3 con el ser.
El primer cerebro del que nos habla se llama neocorteza y para que lo coloquéis físicamente estaría más o menos arriba de la frente hacia atrás. De la frente hacia atrás. Ocupa también la frente. Tomarlo esto no como ciencia, por favor, lo estoy contando para que podamos visualizar algo. No decirme, no, pero es que no te has equivocado por 10 centímetros. Nada, reíros de eso. Estoy tratando de explicaros dónde está por si lo queréis visualizar. El primer cerebro, neocorteza, está por la frente, hacia atrás. El segundo cerebro, que se llama límbico o cerebro medio, estaría donde está el hipotálamo, que os expliqué el otro día. A través de los ojos os metéis visualizando hacia adentro de vuestra cabeza y a unos 10 centímetros ahí está el hipotálamo. Ese sería el medio. Y el cerebro o cerebelo o tercer cerebro se encuentra en la base de la nuca, ahí hacia arriba. ¿Ok? Cada uno tiene que ver con una cosa. El primer cerebro, neocorteza, que está en la frente, tiene que ver con el pensar, que ahora lo explicaremos. El que está en el medio, detrás de los ojos, hacia atrás, que es el límbico, tiene que ver con el actuar. Y el tercero, que se llama cerebelo, que está en la base de la nuca, hacia arriba, tiene que ver con el subconsciente y es un memorizador. Y ese es el que tiene que ver con el ser. El ser significa qué somos. ¿Qué somos? ¿Qué significa que somos? Pues somos lo que hacemos y lo que pensamos. Pues eso es. Cuando dice, ¡pum! Explosión, estás siendo. ¿Ok? Hasta ahí, perfecto. Seguimos. Y ahora vamos a pasar de pensar a actuar. La neocorteza procesa los conocimientos y luego nos anima a vivir lo aprendido. Es decir, vamos a explicarlo mejor. Vamos a pasar a explicar el primer cerebro y cómo del primer cerebro, que es el del pensar, pasamos al segundo cerebro, que es el del actuar. Es decir, pasamos del cerebro 1, neocorteza, pensamiento, el de la frente, vamos a explicar cómo pasa al segundo cerebro, cómo le manda información al segundo cerebro, ¿ok? Límbico, que es el del hipotálamo, el que está ahí en medio, y qué pasa. Vamos a estudiar eso, vamos a revisar eso y a explicarlo. La neocorteza, el primer cerebro, es la arquitecta o diseñadora del cerebro. Nos permite, esa primera, el cerebro 1, el de la frente, para que nos hagamos una idea, nos permite aprender, recordar, razonar, analizar, planear, crear, especular sobre posibilidades, inventar y comunicarnos. Digamos que es la mente que a través de lo que leemos, de los programas que vemos, de lo que observamos al estar en la calle, va creando ideas, piensa. ¿Ok? Como en esta región es donde se almacena la información sensorial, como lo que vemos y oímos, la neocorteza, el primer cerebro, nos conecta con la realidad exterior. O sea, la primera impresión que tenemos, que recibimos, es esa. El primer cerebro. Lo que has leído, un libro que te ha gustado o que no te ha gustado, una serie que has visto, alguien que has conocido, el entorno del trabajo, lo que tú quieras, la calle, eso. Nos conecta con la realidad. Primera cosa. La neocorteza, el primer cerebro, procesa en general los conocimientos y las experiencias. Es decir, todo lo que leemos, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, un susto, un cabreo, una situación complicada, que me han querido robar, yo qué sé, lo que sea, la neocorteza, el primer cerebro, los procesa. Primero, reunimos conocimientos en forma de hechos o de información, con lo que el primer cerebro, neocorteza, incorpora nuestras conexiones sinápticas y circuitos. Es decir, el primer cerebro ha observado, has leído un libro, has visto una serie, te ha pasado algo en la calle, lo que sea, lo observa y a partir de aquí empieza a través de las neuronas, de la sinapsis, a conectarse. Conecta. Como si fuesen un eslabón de cadena. Es más sencillo porque son como hilitos. Empieza a conectar. Pim. Después,
en cuanto personalizas o aplicas los conocimientos adquiridos, porque tú necesitas confirmarlos, es decir, lo que he leído lo has procesado y entonces dices, ahora los tengo adquiridos, ahora son míos, lo que he leído, lo he entendido, lo que me ha pasado lo he procesado, lo he entendido. Y nosotros necesitamos hacer eso, es algo normal, para demostrarnos que lo hemos entendido y aprendido. ¿Ok? Después, en cuanto personalizamos o aplicamos los conocimientos adquiridos con el primer cerebro, y que hemos ido uniendo neuronitas, tiqui, 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 creamos una nueva experiencia, con lo que se forman en la neocorteza, primer cerebro, estructuras de neuronas denominadas redes neuronales, lo que he explicado antes. Estas redes refuerzan los circuitos de lo que has aprendido intelectualmente. Es decir, te has leído un libro o varios libros y lo has entendido y lo has reforzado. Al reforzarlo con ese pensamiento, con ese primer cerebro, te sientes fuerte, lo haces sólido y lo confirmas. Si el primer cerebro tuviese un lema, si hubiese alguna manera de definir qué es el primer cerebro o neurocorteza, el que está en la frente, el lema sería: los conocimientos son para la mente. Es decir, el primer cerebro no para de absorber información, de todo tipo. Lecturas, a través de los ojos, de los oídos, del tacto, todo lo mete ahí. Y empieza a establecer, para confirmar, enlaces. Para confirmar que hemos aprendido o hemos procesado a nuestra manera lo que hemos visto. En pocas palabras, los conocimientos son los precursores de las experiencias. Es decir, primero hemos absorbido conocimientos, el libro, la tele, pim, pam, pum, y esos conocimientos nos van a entregar experiencias. ¿Experiencias qué es? Lo que hemos sentido, experiencias. Los conocimientos son los precursores de las experiencias. La neocorteza, primer cerebro, se ocupa. Perdonad que repita tanto esto lo de los nombres, pero creo que es importante para no perder el hilo de en qué cerebro estamos. La neocorteza, o primer cerebro, se ocupa de procesar las ideas que aún no has experimentado. Es obvio, primero obtenemos la información y luego viene la experiencia, que existen como potencial para que las apliquemos en el futuro. Cuando tenemos nuevos pensamientos, empezamos a pensar en cambiar de conducta para poder hacer algo distinto cuando se presente la ocasión y obtener así nuevos resultados. Es decir, un inciso. Esos pensamientos que nos emergen, que nos surgen en el primer cerebro a día de hoy, ahora mismo, ¿ok? Son producto de unos condicionantes del pasado, los que sean. Vamos a hablar de los malos, porque los buenos, si son buenos, están fenómenos. Ya los llevaremos a nivel galáctico, pero ahora estamos en los malos, en los que no nos gustan. Con lo cual es importante, y esto es un inciso, entrenar, que ya lo haremos en los siguientes capítulos, a ese primer cerebro a pensar de una manera diferente, porque ese primer pensamiento o proceso en base a eso que tenemos acumulado del pasado ya, nos va a entregar un tipo de pensamiento. Y estamos todo el día observando, ya os digo, libros, olores, perfumes, tacto, olfato, sabor, ojos, lo que queráis. Entonces, importante, como un inciso, el primer movimiento es el de la mente, el pensamiento, el cerebro 1, y vamos a tener que entrenar esa manera de pensar, porque esa manera de pensar es la que nos va a entregar la siguiente cadena de acontecimientos. Cuando tenemos nuevos pensamientos, y ahí es donde vamos a ir, empezamos a pensar en cambiar de conducta para poder hacer algo distinto. Al alterar nuestros actos rutinarios y nuestras conductas típicas, ocurrirá algo distinto de lo habitual y ello producirá una nueva situación y experiencias nuevas en nuestra vida. Bien. Vamos ahora al segundo cerebro. De situaciones nuevas a emociones nuevas. El cerebro límbico, el 2, produce sustancias químicas. Pensemos en el cerebro límbico, en el cerebro 2, el primero era el 1, el frontal,
como el cerebro químico o cerebro emocional. El cerebro límbico es el segundo cerebro, es el que después de el cerebro 1, el del pensar, adquirir información, nos va a entregar emociones. ¿Ok? El cerebro 1 piensa con nuestros hábitos de antes, procesa, envía información, la convierte en experiencia y el cerebro segundo lo convierte en emociones. Muy sencillo. Pienso, y además esto va a velocidad torpedo. A velocidad torpedo. Pienso, miro, veo, pum, pam, pum. Uf, ya he sentido eso. Siguiente caso, emoción. Ah, cabreo. Ah, uy, cómo me gusta ese chico. Uy, cómo me gusta esa chica. Nos pasa en todo. Uy, la comida esta, no. Uy, qué olor. Así es. Todo el tiempo, velocidad torpedo, velocidad torpedo, velocidad torpedo. Como ya sabemos, las emociones son producto de las experiencias. Una experiencia nueva crea una nueva emoción. Así pues, las emociones le señalan al cuerpo que almacene ese episodio químicamente y empiece a encarnar lo que estamos aprendiendo. Esto es lo que explicaba antes. Los neurotransmisores serían el primer cerebro. Hemos absorbido información, la hemos convertido en experiencia después de asimilarla. Aparecen los neuropéptidos que nos crean emociones. Esas emociones se memorizan en el cuerpo cuando las repetimos muchas veces. Cuando el sistema de pensar es el mismo, la experiencia es la misma. El torrente sanguíneo que nos envía los neuropéptidos que están acumulados ahí en el hipotálamo es el mismo. ¿El cuerpo qué hace? Pues hombre, me lo he aprendido y aquí me gusta porque cada día me gusta más porque me estás dando el mismo soma todos los días, la misma cosa, el mismo donut todos los días, donut. Y eso el cuerpo y la mente lo procesa a través de sustancias químicas. Es decir, cada pensamiento genera una sustancia química que viene del segundo cerebro y la emite, y el cuerpo se la agarra, la chupa como un vaso de agua y se la queda. Así pues, las emociones le señalan al cuerpo que almacena el episodio químicamente y empezamos a encarnar lo que estamos aprendiendo. Con lo cual, eso ha ocurrido hasta ahora con lo malo y lo que vamos a hacer es procesarlo hacia lo bueno. En el proceso, el cerebro límbico, el segundo, ayuda a formar recuerdos a largo plazo. Podemos recordar cualquier experiencia mejor porque porque nos acordamos de cómo nos sentimos emocionalmente cuando ocurrió. Es decir, esto es fantástico, porque lo que nos explica aquí, que con el cerebro 1 hemos aprendido, pero con el cerebro 2, que es el límbico, como actúan las emociones, el cuerpo lo memoriza mucho mejor, porque en lugar de recordar el hecho en sí, lo que recordamos es lo que te produjo la emoción. Pues el día que me casé, ¿qué pasó? Y me acuerdo porque estoy lleno de emociones que se han quedado grabadas en mi cuerpo. ¿A través de qué? De sustancias químicas que se han detonado en el cuerpo y que el cuerpo me las devuelve cada vez que pienso en ellas. Las buenas y las malas. Si el cerebro límbico, el segundo, tuviera un lema, como hemos dicho en el primero es la información, el conocimiento, si el cerebro límbico el segundo tuviese un lema, sería: las experiencias son para el cuerpo. Es decir, el cuerpo, el cerebro 2, lo que quiere es las emociones, las experiencias procesadas y ahí se quedan. El primero es el conocimiento, la información. Libros, tele, ojos, sabor, olor, oído, ping. El cerebro segundo es emociones, para mí. Los conocimientos sin la experiencia, y aquí voy a hacer un matiz, los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía. La experiencia sin conocimientos no es más que ignorancia. Bueno, pues esto, te explica así, suena un poco bestial, un poco bruto, pero en realidad lo que dice es que sin conocimiento, sin proceso de información, no hay experiencia, porque se requiere una información primera. Y luego la experiencia sin conocimientos, pues es ignorancia. Pero la ignorancia, como he dicho antes, no tomarla como una cosa mala. Lo malo es la imbecilidad. La ignorancia no, porque la ignorancia significa simplemente que no sabemos. Y si no sabemos, podemos adquirir la información y el conocimiento y el desarrollo de cómo aplicarlo.
La imbecilidad es otra cosa. La imbecilidad es cuando seguimos con la misma cosa. Sigo cabreado, pues eso es imbécil. Pero bueno, fuera de este matiz, seguimos. Perdonar. Adquirir conocimientos y aplicarlos para vivir una nueva experiencia que a su vez produce un sentimiento nuevo. Después debemos memorizar este sentimiento y trasladarlo aprendido de la mente consciente al subconsciente. Y aquí, vamos a entrar al tercer cerebro. Repaso. Primer cerebro, frontal, el de los conocimientos, libros, visual, ojo, auditivo, gustativo, lo que queráis. El entorno, lo vemos, lo procesamos con nuestro pasado, con lo que tenemos acumulado. Eso nos lleva al segundo cerebro, nos crea una experiencia de lo que hemos vivido y nos crea una emoción que metemos en el cuerpo. Y entonces tenemos que ir al tercer cerebro, que es el del ser. Y el cerebro del ser, que es el subconsciente, tiene la siguiente cualidad: que cuando se le repite la misma cosa un montón de veces, no sé cuántas, pero un montón de veces, la hace suya. Por eso es tan fácil entender de dónde venimos. Es decir, esta cosa de ira que tengo cada 2x3, esta cosa que me produce cuando veo un vaso fuera de sitio en la casa, esta cosa que me provoca cuando voy en el coche y alguien se me cruza. Estas cosas son el pasado. Y están ahí porque ese tercer cerebro, el del subconsciente, que se llama cerebelo, lo ha memorizado. Y lo que vamos a hacer es, primero, al primer cerebro, el frontal, decirle que queremos estos pensamientos, los buenos. Al decirle eso, vamos a procesar la información de otra manera. Al procesar la información de otra manera, la información que le vamos a enviar al segundo cerebro, al límbico, va a provocar una experiencia distinta a la anterior y una emoción distinta a la anterior. Y cuando repitamos eso un montón de veces, vía meditación, vía visualización, vía conciencia, vía lo que queráis, ese tercer cerebro, que es el subconsciente, que se llama cerebelo, va a entregarnos y a memorizar eso de tal manera que cada vez que ocurra otro acto, llámese el del vaso mal puesto, el del ataque de celos, el de la mala contestación, el de que veo a la autoridad desde un punto de vista mal, nos va a entregar otra respuesta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué? Para ser más felices. Seguimos, tercer cerebro. De pensar y actuar a ser, es decir, de pensar, que es el primero, a actuar, que es el segundo, a ser, que es el tercero. El primero es el pensar, el segundo es las emociones y el tercero es el subconsciente, el ser. En el cerebelo, que es el tercero, se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. ¿Recordáis la experiencia? Este es un ejemplo que va a poner que es muy bueno. Tan común que citaba en capítulos anteriores, de que a veces no nos acordamos de nuestro número de teléfono, o del PIN, o de la combinación de un candado, pero sin embargo, no nos acordamos significa que voy a ponerlo y voy a tirar de la mente y no me sale, Pero sin embargo, podemos marcarlo con los dedos de una forma automática, porque el cuerpo lo recuerda más que el cerebro. Es decir, no me acuerdo de la clave, pero te pones a tocarla, aquí está toda, y la metes a la primera. Eso nos ha pasado muchas veces a todos y a todas. ¿Y esto por qué es? Porque el cuerpo ha recordado ese gesto. Mecánicamente lo ha hecho suyo, ya es subconsciente, nos lo entrega como si tal, incluso si la mente se ha olvidado de él. Aunque parezca algo banal, cuando el cuerpo conoce una experiencia igual o más que la mente consciente, cuando puedes repetirla a tu antojo de manera automática, es que ha memorizado el acto, la conducta, la actitud o la reacción emocional hasta que se ha convertido en una habilidad o en un hábito. Al repetir algo,
que viene de un pensamiento que ha generado una emoción y no paramos de repetirlo, una cadenita, cerebro 1, cerebro 2, cerebro 3, el cerebro 3, de tanto repetirlo, la hace suya, la mete en el cuerpo y nos la entrega como si respiráramos, como si el corazón estuviese latiendo, sin darnos cuenta. Y eso es en lo que vamos a trabajar. Al alcanzar este nivel de destreza, hemos pasado a un estado diferente del ser. Hemos activado la tercera región del cerebro que desempeña un papel muy importante en cambiar nuestra vida, el cerebelo, la sede, el cerebelo, el cerebro 3, la sede del subconsciente. En el cerebelo 3, se almacenan, atentos, porque esto es la CPU, el disco duro más grande que existe en el mundo. En el cerebelo se almacenan acciones y habilidades sencillas, junto con actitudes memorizadas, reacciones emocionales, acciones repetidas, hábitos, conductas condicionadas y reflejos y habilidades inconscientes que adquirimos y memorizamos. Procesa una cantidad asombrosa de recuerdos y descarga fácilmente diversas clases de información aprendida en estados programados de la mente y del cuerpo. Es decir, cuanto más repetimos una cosa, más se acuerda, más fuerte se hace, más sólido se hace. Se blinda, vamos, para que nos entendamos, se blinda. Cuando nos encontramos en un estado del ser, que es el tercer cerebro, empezamos a memorizar un nuevo yo neuroquímico. Es decir, no es que las emociones y lo aprendido lo guarde así como si nada. No, es que lo guarda porque nuestro cuerpo ha emitido unas sustancias químicas a través de las hormonas que son como, no sé cómo explicaros, como la Coca-Cola, como el donut, nos enganchan como el azúcar. Entonces le encanta. Lo que hay que hacer es darle otros pensamientos que generen otras sustancias químicas que provoquen otras sensaciones, otras emociones, otros pensamientos. Repito, cuando te encuentras en un estado del ser, que es el tercer cerebro, empezamos a memorizar un nuevo yo neuroquímico. Es cuando el cerebelo, tercer cerebro, entra en juego, convirtiendo este nuevo estado en parte implícita de nuestra programación subconsciente. El cerebelo es la sede de los recuerdos no declarativos. Es decir, los ha procesado tantas veces que no tiene ni que identificarse. Los entrega así. Significa que hemos practicado algo tantas veces que lo hacemos sin darnos cuenta y ya no tenemos que pensar en ellos. Es un acto tan automático que nos cuesta declarar o describir cómo lo realizas. No sabemos ni cómo lo hacemos, porque está tan aprendido que es ya natural. El ejemplo de Nadal, ¿cuántas veces le ha tenido, o de Djokovic, cuántas veces, o de Federer, cuántas veces le ha tenido que pegar así? Pues a lo mejor millones de veces, no lo sé. ¿Para que le salga? Pues sí, así es. En este punto, la felicidad, o sea cual sea la actitud o conducta, o habilidad o rasgo en el que te estés centrando, se convierte en un programa memorizado de manera innata del nuevo yo. Es decir, esto ya lo tenemos de antes. Si es que lo chulo de esto es que una vez que identifiquemos que esto siempre ha funcionado y que ya lo tenemos, lo podemos modificar. Y si hemos sido unos hachas en cagarnos la vida, por decirlo de una manera en plan cómico, yo te digo que ya tenemos la maestría para cambiar el sistema, porque lo hemos hecho, es solo verlo. Somos unos hachas, podemos hacerlo. En primer lugar, veremos cómo a través del repaso mental consciente, el cerebro pensante, el primer cerebro neocorteza, usa los conocimientos adquiridos, está chupando ahí conocimiento, para activar nuevos circuitos, las neuronas, de nuevas formas y crear así una nueva mente. El pensamiento crea a su vez una experiencia. Entramos ya en el segundo cerebro, en el cerebro límbico, y esta, por medio del cerebro emocional límbico, produce una nueva emoción. ¡Guau! El cerebro pensante y el cerebro emocional hacen entonces que el cuerpo cree una mente nueva. Y en último lugar, el cerebro subconsciente. Y en último lugar, si llegamos al punto en que mente y cuerpo funcionan como uno, la mente y el cuerpo como uno, el cerebro nos permite memorizar un nuevo yo neuroquímico. Y ahora nuestro nuevo estado del ser ya es programa innato en nuestro subconsciente.
pensamos, actuamos igual, repetimos, se guarda en el tercer cerebro para siempre, hasta que decidamos cambiar. Está interesantísimo hoy, ¿eh? A mí me gusta mucho este señor. Sigamos. Dominar algo significa que el estado químico interior de uno prevalece por encima de cualquier cosa del mundo exterior. Dice, uy, ¿y esto qué significa? Dominar algo significa que el estado químico interior de uno, nuestro, prevalece por encima de cualquier cosa del mundo exterior. ¿Esto qué se llama? Lo vas a entender perfectamente. ¿Ser reactivo o no ser reactivo? Dominar algo significaría que mi mujer o mi marido me acaba de decir una cosa que siempre me dice y que siempre me ha puesto de los pelos cada vez que me la repite durante los últimos 10 años. Esto es muy común. Dominar algo significa que hemos conseguido parar esas emisiones químicas producto de nuestro pensamiento de antes que han provocado una experiencia, una emoción y un detonante. Y hemos decidido que esta vez no hay detonante. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque tú quieres. ¿Por qué? Porque tenemos dominio de nuestra mente y de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta del estado en el que estábamos antes, porque hemos trabajado y entrenado esa cosa, la hemos visualizado, porque tenemos conciencia y porque hemos dado la orden de que eso no exista más. Así de sencillo. Dominar algo significa que el estado químico interior de uno prevalece por encima de cualquier cosa del mundo exterior. Eres un experto en ello cuando cuentas con los pensamientos y sentimientos elegidos. Hemos elegido. Tenemos poder sobre nosotros. Es más, si lo queréis ver en otros términos, es que estas reacciones es como darle poder a los demás. Somos usados por los demás sin que ellos lo crean, o a lo mejor sí, a través de un acto, de una palabra. Saben cómo tocarnos las canicas, cómo hacernos estallar. Eso no es control ni dominio, eso es ser esclavo. Somos expertos en ello cuando contamos con los pensamientos y sentimientos elegidos, cuando hemos memorizado los estados emocionales químicos deseados. Y en tu vida, en nuestra vida, no hay nada que nos aparte de nuestros objetivos. Ninguna persona, cosa ni experiencia deben alterar en ningún momento ni lugar nuestra coherencia química interior, porque si no somos esclavos. Pero no verlo como una culpa de los demás, que no es de los demás, que es nuestra, que está en nosotros. Puedes pensar, actuar y sentir de distinta manera siempre que lo desees, que el poder está en nosotros, y ese es el ejercicio chulo que hay que hacer. Para no ser el hombre bala, como decía por aquí, ¿no? El de una semana de cabreo, horas de cabreo, días de cabreo, eres un amargado. Pues sí, lo hemos hecho mucho. Seguimos. Y esto tiene que ver con lo que he contado antes. Si eres un experto o experta en sufrir, aprenderás fácilmente a ser feliz. Si es que es súper fácil. Si la ley de la atracción siempre está en marcha. Y el ejemplo que va a poner ahora es verdaderamente muy simpático. Como lo más probable es que conozcamos a alguien que sea todo un experto o experta en sufrir, una sufridora o un sufridor, podemos hacer el siguiente ejercicio. Le preguntamos, ¿cómo estás? Así. Escucha, hoy vamos con unos amigos a una galería de arte y luego vamos a cenar y luego igual vamos a tomarnos unas copitas en algún lugar. ¿Te apuntas a venir? Respuesta. No me apetece. Yo esto me muero de la risa porque me veo reflejado muchas veces en esto y mira que me gusta salir y pasármelo bien, pero cuando me entra la crisis estamos así. O sea que este ejemplo es súper común. No me apetece. Pero si esta persona expresara lo que le pasa de verdad, te diría, ante la pregunta, vamos a salir, vamos al teatro, luego a cenar, luego a tomar algo, te apuntas, venga, vente, que la vamos a pasar muy bien. Esta persona que dice que no me apetece, el sufridor, la sufridora, diría, pero esto, ejemplo, entenderlo cuando sea una cosa recurrente, que todos tenemos nuestros días de decir, mira, que no quiero salir, no pasa nada, tomarlo como ejemplo, no magnificarlo, ejemplo nada más. Pero si a esta persona expresara lo que de verdad siente, nos diría,
He memorizado este estado emocional y en mi entorno no hay nada, ninguna persona, experiencia, condición o cosa que vaya a cambiar mi estado químico interior de sufrimiento. Prefiero sufrir a relajarme y ser feliz. Y esto, que parece una tontería, y que dices, ¿cómo puede ser? Que lo contaba yo de Dispenza en capítulos anteriores. ¿Cómo puede ser que sufriendo encuentres hasta placer en el asunto? Y es por el miedo que nos da el cambio, porque somos unos controladores y como no sabemos el cambio para dónde va a ir, no lo podemos controlar, como la economía que quiere controlarlo todo, pues preferimos quedarnos así ante el desconocimiento. Entonces, por eso podemos decir, prefiero sufrir a relajarme y ser feliz. Ahora ya me he acostumbrado a este estado, que como dice Dispenza, es un estado que a los 40 años nos entrega 95% de subconsciente, hábitos adquiridos del pasado y un 5% de conciencia. Por lo normal es que digas eso. Si eres una sufridora y le has metido toda tu vida sufrimiento, 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 por lo normal que es, pues que sea sufrimiento. Prefiero sufrir a relajarme y ser feliz. Ahora ya me he acostumbrado a este estado y todas esas cosas que quieres hacer podrían distraerme de mi dependencia emocional. Pero ¿sabes qué? También podemos con la misma facilidad ser unos expertos en un estado químico interior como el de la felicidad o el de la compasión. Es decir, podemos irnos al otro lado. Siempre. Yo ayer tuve una cosa muy parecida a esta y la pude sobrepasar y llevar, pero gracias a que estoy leyendo con vosotros y explicando este libro, las ideas de Joe Dispenza, me encantó porque lo pude suplir. Me he apuntado a CrossFit, es el día 12 que voy a CrossFit, no he fallado ni un día, y ayer por la tarde, a las 5 de la tarde, que faltaba media hora para ir a la clase de CrossFit, estaba en el sofá y me dice la mente, mira chico, estás cansadito, quédate que no pasa nada, mañana vas. Lo siguiente que hice es decir, guapa, esto me recuerda a las palabras de Dispenza que estaba explicando. Me levanté del sofá, vine a la cocina, bebí un vaso de agua y dije, amigo, va a ser que no, yo voy a ir. Bueno, cogí las llaves de casa, me las preparé, cogí el teléfono, cogí el agua que utilizo para beber mientras hago CrossFit, lo puse en el mármol, quité la llave de la puerta y eran las 5:15 y de repente otro envite. A ver, si no pasa nada, chico, si no pasa nada. Y volví a decir que no. En ese momento llegué a sentir hasta cansancio, que es lo que dice Dispenza, que el cuerpo con memoria me quiere entregar y quiere buscar mecanismos para joderme, para que no vaya. Llegué a salir de casa con cansancio. Cuando llegué, que está muy cerca de mi casa, a la zona de CrossFit, y empecé a encontrarme con los amigos con los que hago CrossFit, me olvidé de todo, disfruté un montón y cuando acabé de la clase volví doblemente satisfecho. Primero porque había vencido esa cosa que me viene del pasado, había hecho un ejercicio que me hacía feliz y me daba fortaleza física y cuando volví a casa volví alegre, contento y con más energía, sin cansancio. Ese es un ejemplo sencillo, normal, pero esto imaginaros aplicarlo a otras cosas, como son las emociones, que es mucho más fuerte, a las relaciones con los demás, a los celos, al poder, al control, a la relación empleado-trabajador, trabajador-empleado, a la política, a la economía, a lo que os dé la gana. Y se puede, claro que se puede. Seguimos. La progresión a un estado del ser. Vamos a pasar ahora al tercer cerebro, al del subconsciente. El papel de los sistemas de memorización. Y aquí voy a leeros para colocarnos en situación cómo son los sistemas de memorización de los tres cerebros. ¿Qué ocurre? Es muy sencillo, lo hemos explicado ya, pero ahora voy a entrar como un poquito más en detalle, ¿no? Como más pildoritas pequeñas. Entonces dice así. El cerebro pensante, el cerebro 1, que está o se llama neocorteza, es el cerebro encargado de los conocimientos, de, digámosla, de alguna manera, la filosofía, la teoría, lo que lee, lo que observa, ¡pam! Una vez que observa eso,
empieza a enviar la información al segundo cerebro, que es el cerebro emocional, que está ahí dentro, en el hipotálamo. Le envías información, pim, 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 y ese cerebro empieza a recrear experiencias, emociones. Y esas emociones generan una química. Y la química son emociones. Emociones a través de la química. El cuerpo empieza a emitir química, emociones. Las que sean correspondientes a los conocimientos procesados que hemos hecho en el primer cerebro. Para llevarnos luego al tercer cerebro, que es el cerebro subconsciente, que se llama cerebelo, y ese cerebelo, tras repetir las mismas cosas unas cuantas veces, se encarga de los hábitos, de las conductas, de las actitudes, de las reacciones emocionales, de las creencias, de los condicionamientos, de los recuerdos asociativos, y nos los va a entregar de manera inmediata en cuanto empecemos a pensar con el primer cerebro de la misma manera que pensamos siempre. Es increíble. Es increíble. El primer cerebro piensa, el segundo cerebro actúa, el tercer cerebro es el yo. ¿Qué es el yo? Nuestros pensamientos y la manera de actuar. Que pueden ser integrados o desintegrados, es decir, integrados o fragmentados. Integrados es cuando la mente y cuerpo actúan igual, y fragmentarios es cuando la mente tira para un lado, quiero corregir algo, pero el cuerpo, que tiene un recuerdo ya de años para atrás, te dice que tururú trompeta. Seguimos. Para explicarlo un poquito mejor todavía. La mente, primer cerebro, piensa. De nuevo, aprende, tiene conocimientos, los asocia, los hacemos nuestros, los reconfirmamos. Conocimientos no solamente lo que leemos, conocimientos es todo lo que experimentamos viendo, la manera de pensar, emocionales, la gente, la ropa que llevan los demás, todo lo que queráis. Esa mente pensando personaliza esas cosas, pensamientos, lo que queráis, y los manda al cuerpo, que es el segundo cerebro, a través de químicas y emociones, creándonos experiencias. Cuando esto lo repetimos constantemente, lo enviamos al tercer cerebro, que es el subconsciente, el que somos. Y cuando esto se lo repite varias veces, replicamos. Dicho esto, pasamos a otra cosa. La sabiduría, dice Joe Dispenza, es la acumulación de conocimientos procedentes de experiencias que se repiten. Y cuando, por ejemplo, aunque él habla de sabiduría, ser compasivos es algo tan natural entre nosotros como sufrir, juzgar, acusar o sentirnos frustrados, negativos o inseguros, estamos siendo sabios. Es decir, somos sabios, a mí no me gusta lo de sabio, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo le llamaría más conscientes. Cuando acumulamos conocimientos procedentes de experiencias que se repiten y se acumulan en el subconsciente, si son buenas, pues somos conscientes y vivimos una vida más plena, conseguimos más lo que pretendemos. Si son sentimientos, emociones de otro lugar, que es lo que viene siendo habitual, aunque también, cuidadito, que tenemos cosas buenas, muchísimas, no pensar que somos todos unos pecadores, unos libertinos, que no paramos de estar siempre ahí bebiendo, fumando y de cachondeo, que no, que tenemos cosas buenas. Hasta los que hacen eso y las que hacen eso tienen cosas buenas, sin duda, a lo mejor hasta más que malas. Pero queremos modificar las malas o las negativas o las de baja vibración, como queráis llamarlas, da igual. Entonces, cuando repetimos y replicamos, modificamos. Al habernos liberado, podemos aprovechar nuestras nuevas oportunidades porque de algún modo la vida parece organizarse según cómo o quién estemos siendo. Y ahora pasamos a otro apartado interesantísimo. Sabéis que he hablado del primer cerebro, que es el del pensamiento, el segundo cerebro, que es el cerebro de las emociones,
y el tercer cerebro es el de la repetición que acumula y nos da. Pero Dispenza tiene algo genial, y es que nos dice que nosotros podemos pasar del primer cerebro, que es el del pensamiento, al último, al del ser. ¿Y en qué ámbito dice esto? Él dice, tiene una teoría que a mí me gusta mucho, que es que nosotros podemos recrear el futuro, lo que queremos, sin necesidad de haber pasado por la experiencia, es decir, el acto, el hecho, la acción. Podemos pasar del primer cerebro al tercero, incluso si no lo hemos vivido. Y eso él lo llama crear, co-crear el futuro. Es decir, empezar a visualizar a través de pensamientos positivos circunstancias que queremos que sucedan y que cuando sucedan ya estaremos preparados porque las hemos asociado y el cuerpo químico incluso las ha asociado tantas veces, se las hemos repetido tantas veces que el cuerpo subconsciente, el tercer cerebro, las va a asumir como si fueran reales. Y cuando nos pase otra vez que nos encontramos con una discusión con la pareja porque el vaso está mal puesto, habremos entrenado tantas veces y visualizado tantas veces ese suceso, ese acontecimiento, ese hecho, que lo trascenderemos. Y dice así: ahora hablaré de uno de los mayores dones que la evolución nos ha dado a los seres humanos, la capacidad de pasar directamente de pensar, primer cerebro, a ser tercer cerebro, sin tener que actuar físicamente, segundo cerebro. En otras palabras, podemos crear un nuevo estado del ser antes de haber vivido las experiencias físicas. Y aquí es donde, por primera vez en este libro, entra en juego la meditación. Es donde aquí empezamos a hacer una primera acercamiento a la meditación de Joe Dispenza, que viene mucho más adelante. Tenemos todavía unos cuantos capítulos por delante para revisar y poner en práctica, en el cual os voy a acompañar, lo vamos a hacer juntos, para aprenderlo vosotros, para aprenderlo yo y para ponerlo en práctica si queréis. Y si no, no pasa nada. A por otra cosa, mariposa. ¿Ok? Entonces, por primera vez aquí habla de la meditación, de su meditación, que de nuevo repito, como he repetido al principio, no tiene nada que ver con las meditaciones de otros sectores: zen, budismo, sufismo, meditación trascendental, meditación de objeto fijo, meditación... No tiene nada que ver con eso. Pero es aplicable. No vamos a cuestionar nada de manera negativa. Vamos a preguntarnos qué nos sirve y qué no nos sirve. Y no hay nada más. ¿Ok? Procedamos. Aquí es donde entra en juego la meditación. Y dice así: al acondicionar nuestro cuerpo para una nueva mente, descubriremos que nuestro cerebro pensante y nuestro cerebro emocional están trabajando juntos, es decir, el cerebro 1 y el cerebro 2. Recuerda que los pensamientos están relacionados con el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Es decir, pensamientos cerebro, sentimientos cuerpo. Los dos acumulan. ¿Ok? Recuerda que los pensamientos están relacionados con el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Cuando pensamos y sentimos de una determinada manera, como parte del proceso meditativo, aquí ya nos está dando una primera pauta. En sus ejercicios, vamos a hacer ejercicios de pensar sobre algo. ¿Ok? De ahí la diferencia con otros sistemas meditativos. Cuando pensamos y sentimos de una determinada manera, como parte del proceso meditativo, ya no eres la misma persona que cuando empezaste dicho proceso. Está genial porque de forma rápida y de forma rápida, no sé cómo mejor explicarlo, ya estamos dando una orden distinta a los pensamientos de antes, con lo cual estamos cambiando. Sí, ya, primer paso, no hay que hacer nada más. Fantástico, a mí me encanta, la velocidad me encanta. Me encanta. La paciencia me encanta menos. Tengo que entrenarla, pero que te puedan dar una pildorita, que no es una pildorita, que es una información para poder empezar rápido, a mí me gusta mucho. Cuando piensas y sientes de una determinada manera como parte del proceso meditativo, ya no eres la misma persona que cuando empezaste dicho proceso. Los circuitos que acabas de instalar, porque los acabamos de incorporar, y los cambios neurológicos y químicos producidos por esos pensamientos y emociones nos han cambiado hasta el extremo que esos cambios se reflejan físicamente en el cerebro y el cuerpo. Es decir, le hemos dado una nueva orden. Recordar que
Joe Dispenza también nos cuenta que a veces nos autoengañamos con decir, no, ya esto lo he superado, mira, hoy no le he contestado a la cajera que me tiene hasta las canicas. Y estás 2 horas y te das, sí, pero a las 2 horas se nos va. El proceso meditativo de Dispenza, como todos los otros procesos meditativos, es un proceso repetitivo, o sea, de hábito, hasta que conseguimos dominarlo, trascenderlo y pasar a otra cosa. No es un proceso de 1 hora, pero es cierto que en el momento que no comenzamos, momento 1, 0, ahora, 0, 1 segundo, 2, 3, 10, ahora, ya estamos creando unas sustancias químicas distintas a las anteriores, que son las emociones y los pensamientos y el resultado. O sea, hay que empezar en algún momento, acción. En este punto, tu estado del ser ha cambiado. Ya no te limitas a practicar la felicidad, el agradecimiento o sea lo que sea, sino que estás siendo feliz y agradecido, porque lo estás entrenando ya. Puedes crear un estado mental y físico cada día. Podemos reexperimentar continuamente la experiencia y producir la respuesta emocional de estar siendo la persona ideal que deseamos ser. De esto va su meditación. Si podemos levantarnos de la sesión de meditación y conservar este nuevo estado del ser, que ha cambiado a nivel neurológico, biológico, químico y genético, es que has activado estos cambios antes de que la experiencia se materialice. Y en ese estado tenderás más a actuar y pensar de acuerdo con quién estás siendo. Has dejado el hábito de ser el mismo de siempre. Dispenza nos va a hablar de 2 tipos de meditación. Es la misma, pero el foco es distinto. Una es el hecho acontecido, cómo modificarlo, y otra cosa es, o revisarlo, y otra cosa es el hecho futuro. Prevenir o prever el futuro, la reacción, cómo quiero pensar, cómo quiero diseñar mi vida, cómo quiero que sea mi economía, lo que os dé la gana, y trabajar en ello sin que haya ocurrido. Y está genial esto. Está genial. Esto hay que tomarlo con paciencia y con cautela. Habrá gente que lo experimentará, porque sentirá, porque tiene esa sensibilidad o lo que sea, que no pasa nada, que no es ni mejor ni peor, que es la que es, que podrá llegar a estos momentos, a este conocimiento más rápido que otros, y otros llevaremos nuestro tiempo, no pasa nada. Porque yo, una cosa que he aprendido en todo esto, por lo menos con la meditación, incluso antes de conocer a Dispenza, es el hecho de la prudencia, de estar relativamente en silencio. Es muy típico, y yo lo he hecho muchas veces, de cuando he estado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de meditación y he meditado constantemente, de repente ya me siento como que le tengo que dar a mis amigos o a la gente que conozco, que me encuentre, que me pregunta, ya el toque de fíjate tú, no, qué meditación más buena he hecho hoy. Escuchar, yo, hacer lo que os dé la gana, pero yo recomiendo el silencio. Estas cosas, como dice Dispenza, al ponerlas en marcha, tienen que traer resultados. Y cuando digo tienen que traer resultados, es que van a traer resultados. Pero hemos de tener paciencia. Pueden llegar inmediatos o pueden llegar más tarde. Pero la prueba no es la fe. La prueba no es la fe. La prueba de que el algodón no engaña es cuando pasas el algodón por encima del cristal y sale blanco. O sea, van a cambiar las cosas, tenerlo claro, pero ser prudentes, manteneros en silencio. Hay gente que a través de la meditación experimenta, de hecho, los budistas son unos expertos en contar esto. De hecho, en el libro este tan famoso no me sale ahora, a ver cómo lo digo, de los yogis, a ver si me sale, bueno, ahora lo buscaré, habla de 4 etapas de la meditación y en una de ellas ocurren cosas que llamaríamos casi de superhéroes. Patanjali, perdón. Los yogas de Patanjali. Y este libro está escrito hace un montón de años.
vamos a poder acceder a cosas, pero ahí lo mejor es estar callado, porque esas cosas deben de ser primero nuestras. Esas cosas pueden ser intuiciones, visualizaciones, los dice Patanjali, no lo digo yo, leer mentes y más cosas que no cuento porque me parece decir que soy un fantasma, pero os lo digo así de verdad, esas cosas se callan porque son cosas que distraen de la realidad y no traen nada bueno si se cuentan. Entonces, cada uno tendremos nuestro proceso a través de esta meditación, estos ejercicios, ya sean los de Dispenza o los de Krishnamurti o de los que queráis que hagáis. Calma, no hay objetivo, lo que hay es un cambio diario de la mente, un proceso de elegir qué pensamiento quiero, sin pensar en el objetivo. Claro que pensamos en el objetivo, quiero cambiar, ya es un objetivo, obviamente. Pero no preguntéis ni por qué no funciona así, ni el cómo ni el cuándo. Simplemente hacerlo. Y lo hacéis por convencimiento, lo hacemos por convencimiento. Con conciencia, no sin conciencia, porque si no es un cambio de cromos. Un nuevo estado del ser crea una nueva personalidad y una nueva personalidad produce una nueva realidad personal. Recuerda que no puedes pensar una cosa y sentir la contraria y esperar que algo cambie en nuestra vida. Lo que estoy haciendo aquí, dice Joe Dispenza, es pidiéndote que uses los pensamientos y los sentimientos para ponerte en el lugar de este yo futuro, de este posible tú, con tanta viveza que condiciones emocionalmente al cuerpo a creer que ahora ya eres esta persona. Pero esto es importante que tengamos cuidadito con esto. Tiene que ser con conciencia, que si no somos el tonto lava, la tonta lava, que quiero ser rico, que quiero ser millonario. Con conciencia, por amor, que está bien, que te pidas lo que quieras, que te pidas el cochazo, la casa, la playa, lo que te dé la gana, el Palacio Buckingham, que te puedes pedir lo que te dé la gana. Parece que es un poquito más complicado porque habría que sacar a los de allí. Pero, bueno, dicho esta broma, lo que quieras, pero con conciencia. Tenemos que tener conciencia, y conciencia es lo que he repetido muchas veces. Cuando pedimos, muchas veces hemos pedido sin ser conscientes de lo que estamos pidiendo. ¿Va a afectar a alguien? ¿Esto es bueno? ¿Me veo feliz? Lo que he contado tantas veces, la gente que se hace millonaria de repente, de la noche a la mañana, o en un año, o en lo que sea, y acaba blindándose en su casa porque lo que le ha pasado al hacerse millonario, que quería ser millonario para gastar mucho y comprarse muchas cosas, lo que tiene ahora es pánico de que le rapten a sus hijos. Porque claro, resulta que tiene dinero, pero no puede enseñar a todo el mundo el coche, porque claro, enseña a todo el mundo el coche y todo el mundo se pone nervioso. El mundo es así. Entonces tenemos que pensar con conciencia. Luego hay otras personas que tienen naturaleza ascética y que pueden tener dinero y pueden agarrar luces en su casa. Pues está muy bien, si no hay nada malo aquí. Lo único que tenemos que saber es cómo pedimos, cómo pensamos. Y eso nos va a traer una serie de emociones químicas que se va a repetir. Y sí, quiero ser millonario para tener que blindar mi casa con alarmas perimetrales por dentro, por fuera, 2 perros, un señor de seguridad que esté fuera y no salir a la calle porque todo el mundo me conoce y no tener un coche. Pues no lo sé, yo no, tronco, yo lo quiero de otra manera. Por eso es importante la calidad y la cualidad de lo que pedimos y la conciencia que tenemos detrás, porque si no, lo otro es un cambio de cromos. Y esto es más complejo de lo que parece, porque los ejercicios se pueden hacer. Todo el mundo los puede hacer, pero el estado de conciencia, y aquí es donde Krishnamurti es un hacha, hay que entrar en él, hay que preguntarnos, tenemos que ser valientes, corajudos, corajudas, y vernos la carita y decir, yo también soy ese amigo, esa. Y ahí es donde está el tomate. Matar el pequeño tirano que tenemos, o gran tirano que tenemos dentro. Igual nos resulta más fácil desestimar la autoridad de fuera, porque la de fuera, que le den. Pero ¿y la nuestra? Ese es el ejercicio. Y bueno, por lo menos tenemos estas herramientas que a mí me gustan mucho y que son muy fáciles de entender y de aplicar, comparadas con otros sistemas meditativos.
Aunque no sea este un sistema meditativo, pero me da igual, es un ejercicio de práctica que a mí me parece bien que sea meditativa. Es importante esto, muy importante. Repito, os estoy pidiendo que usemos los pensamientos y los sentimientos para ponernos en el lugar de ese yo futuro, de ese posible tú, con tanta viveza que condicionemos emocionalmente al cuerpo a creer que ahora ya somos otra persona. Cuando abramos los ojos al terminar la sesión de meditación, ¿quién quieres ser? ¿Cómo te sentirás si fueras este yo ideal o si vivieras la experiencia que deseas? A ver, os voy a poner un ejemplo cómico. Esto es como que lo que he explicado antes. Acabas de la meditación en el que esto, ¿no? Porque esto hay que entenderlo. Yo tengo que explicar esto porque si no vamos a quedar en la gemitada. Y entonces has tenido una meditación especial, llamémosla buena. Y entonces te despiertas de la meditación de 1 hora, media hora, 2 horas. Si es en casa, no suele pasar nada. Pero en las meditaciones grupales, que a mí no me gustan mucho, pues suele pasar que de repente aparecemos todos con una cara de empanados, como que Dios ha aparecido, nos ha tocado con la varita, todos estamos blandito, como el blandiblue, todos nos queremos muchísimo. A ver, que está bien, pero que solo ha sido un día, 1 hora, 2 horas. Eso tiene que continuar en el tiempo. No pasa nada. Lo seguiremos haciendo. Porque no hay nada más lindo que compartir esos estados de ánimo bonitos, amables con los demás. Solo que hay que ir a un puntito más. No podemos quedarnos en qué simpático es la profesora, qué bien habla, embrace yourself, amamos al mundo, más. Porque, como dice Krishnamurti, si meditamos esas 2 horas y al salir de la calle seguimos tocando el pito, cagándonos en la madre que parió a la cafetería, porque no tiene el café, o mi mujer porque el vasito está mal, lo que somos unos borregos. Es importante. Todos tendemos, y yo lo he hecho, a de repente magnificar una circunstancia positiva, igual que magnificamos una circunstancia o sensación o emoción negativa. Nos encanta. Pero hay que ir más allá. Para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, despídete de la causa y el efecto. Bien, y acepta el modo cuántico de la realidad, que es importante, crear efecto. Crear efecto. Está genial. Elige una posible realidad deseada, vívela con tus pensamientos y sentimientos y siéntete agradecido por ella antes de que se materialice. Neuroplasticidad. Puedes aceptar la idea de que en cuanto cambias tu estado interior no necesitas que el mundo exterior te dé una razón para sentir alegría, gratitud, aprecio o cualquier otra emoción elevada. Y aquí acabamos el capítulo 6, donde la cosa empieza a ponerse intensamente buena, porque vamos a empezar, o estamos cerquita de empezar ya los procesos de los ejercicios. Nos falta algún capítulo más todavía por explicar, pero bueno, vamos caminito de sentirnos mejor. Os envío un abrazo, que tengáis un gran día. Seguimos con Joe Dispenza y cada día más os envío un saludo. Chao amigos, amigas.